Y hoy la prédica es interesante porque empezamos a hablar sobre las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hoy nos toca la iglesia de Éfeso. Y ahí parece una foto conocida, eso no es Éfeso. Esa es la casa apostólica del pacto. Ya está hasta con rótulo, vean. La prédica de hoy está dirigida a nosotros. Porque atrás de la enseñanza, Papá Dios, ¿qué quiere? Que veamos su palabra como un espejo. Y hoy nos vamos a enfrentar a esa palabra y vamos a retocar lo que haya que retocar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Porque no en vano nos está diciendo que prediquemos sobre esto. Hemos pedido la llenura del Espíritu, nos ha hablado de que tenemos que preparar el camino para Él. Recuerdan, la semana pasada estuvimos con las mochilas. Necesitamos cargar mochila mientras abrimos camino, abrimos senda para preparar el camino para el Señor. Es decir, cumplir la misión que cada uno tiene que hacerlo. Sobre todo la misión de esta casa es la restauración, que es poner en orden todas las cosas. Restaurar es poner en orden. ¿Qué estamos poniendo en orden? La enseñanza, la liturgia, la alabanza, ¿verdad? Estamos poniendo en orden nuestras vidas, porque no puedes estar lista para el regreso del Señor a menos que estés primero trabajando en tu ser interior. Nadie dice que somos perfectos, todos tenemos algo que lidiar todos los días, pero lo importante es que atrás de eso debe haber la motivación, la claridad de saber a dónde nos lleva el Señor en virtud de una misión y de un propósito que todos tenemos. Entonces, Casa Apostólica del Pacto, nunca pierdas el primer amor. ¿Quién sabe si Papá Dios cada cierto tiempo nos lleve a predicar sobre esto? No sé cuántas veces sean necesarias, porque realmente perder el primer amor es fácil. Los casados saben más. No es lo mismo cuando están de enamorados que cuando se casan, ¿verdad? Quizá porque no hay mucha obligación, mucho estrés, ¿verdad? Pero a la final vamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere decir, con que nunca perdamos el primer amor. Y el texto de hoy día es para aquel que tenga oídos y que quiera entender. Si el Espíritu Santo no obra en cada uno, no vamos a entender la enseñanza. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Vuélvenos enseñables y dóciles, Señor, para tu palabra, para lo que tú nos estés enseñando. Y que lo que aprendamos podamos ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer entre todos el texto de hoy, Apocalipsis capítulo 2. Escribe, a 1, 2, 3. Escribe al malaj de la asamblea mesiánica de Éfeso. He aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camino entre las 7 menorot de oro. Yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti: has perdido el amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras, y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar, si no te vuelves de tu pecado. Pero tienes esto a tu favor: odias a lo que hacen los nicolaitas. Yo también lo odio. Aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Ruaj
le está diciendo a las asambleas mesiánicas: a aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén. Amén. Entonces, el texto dice que es escrito al Malach de la asamblea mesiánica de Éfeso. Malach es ángel, pero también significa enviado. Es decir, estas cartas de Apocalipsis son escritas, dirigidas para iglesias que físicamente, geográficamente existían en el Asia. Ahora, siendo que existían físicamente, tenían líderes que los estaban gobernando. De hecho, las cartas siempre se dirigían, bueno, excepto cuando eran de tipo personal, por ejemplo, carta a Timoteo, pero Timoteo era líder, era pastor de la iglesia, ¿no? Incluso él fue pastor en Éfeso. Aquila y Priscila también estuvieron en esta iglesia de Éfeso. Así que la carta escribe Dios a los líderes de asamblea mesiánica. ¿Qué significa? De la agrupación de iglesias de Cristo. Me explico. Jesús hizo tienda en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él hizo tienda, habitó entre nosotros, habita en nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos su iglesia. Entonces está diciendo iglesia Iván, iglesia Galo, iglesia Consuelito, iglesia Salomé, Henrys, etcétera. Les estoy hablando a cada uno en forma particular, pero también estoy hablando a la unión de todos ustedes, a una asamblea. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ve a una iglesia, no la ve a una iglesia en particular, sino ve el concepto de iglesia como una unidad. Y eso significa que puede hablar a bautistas, pentecostales, presbiterianos, apostólicos. Él está hablando a todos. Y el mensaje de las 7 iglesias es importante porque es un mensaje que describe características de cada una de esas iglesias. Son características que también pueden ser aplicables a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el mensaje es para la CAP, pero no en una forma generalizada, ¿no es cierto?, generalista, sino en una forma específica. A ti te estoy hablando, a ti te estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es asamblea? Porque es iglesia. ¿Y por qué mesiánica? Porque todos somos seguidores del Mesías, que es Jesús el Mesías, nacido de María Virgen, vivió 33 años en santidad, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Ya. Así que es un mensaje para cada uno de nosotros. Y empecemos por la ciudad de Éfeso. Éfeso quedaba en el Asia y era una ciudad que se caracterizaba por ser un puerto, mucho movimiento, mucho comercio y por lo tanto también mucha contaminación espiritual. Hubo 100 años antes de Cristo y 100 después, que tenía la característica de ser la meca de la esclavitud de todas las ciudades de ese entonces. Ellos hacían trata de esclavos. De paso, era una ciudad tremendamente idólatra, tremendamente dedicada a la hechicería, a la brujería. Era una ciudad que daba miedo, tanto así que el culto a su principal diosa se caracterizaba porque las sacerdotisas que les servían tenían que antes del culto a Artemisa, tenían que tener relaciones sexuales con aquellos que llegaban a recibir el culto, porque ella era la diosa de la fecundidad. Entonces la promiscuidad era tremenda, era un asunto de terror. Si nosotros en esta época estamos asustados con lo que está pasando en el mundo y decimos, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Aumenta la violencia, aumenta la corrupción, aumenta la idolatría, porque no es que ha bajado, ha aumentado, quizá no a dioses físicos, pero por ejemplo la idolatría al dinero que hay ahora, a la fama, a la fortuna. El pueblo cada vez, el mundo se está volviendo cada vez más idólatra, tremendamente idólatra. Entonces, siendo así, cuando el Señor te dice que hay unos 4 pelagatitos que está levantando, contados, ¿no?, que quieren cargar una mochila y que tienen que armar una senda, obviamente él está pensando que tiene que enseñarnos de distintas maneras, porque las cosas que están en la Biblia fueron escritas para que aprendamos de ellas. Tiene que enseñarnos a no desmayar,
a no desmotivarnos, a no quedarnos pasmados viendo que el pecado sobreabunda, porque el pecado abunda, pero como dice la palabra, sobreabunda la gracia. Entonces esta ciudad rendía culto a Artemisa y era considerada como el templo de esta diosa, era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Ahí vemos unas gráficas de lo que era la ciudad de Éfeso. Era de mucha opulencia. Es grave. Ya vamos a ver. Entonces, ¿a qué diosa era que adoraban? A Artemisa o Diana. Artemisa le conocían los efesios, y Diana, con ese nombre le conocían los romanos. Miren, ella tiene ciertas características, ya vamos a leer, pero vean, no es un traje. Esto sí, son como carneros con cachos, ¿no? Y esto de aquí son protuberancias, son senos. ¿Por qué? Porque era la diosa de la fecundidad. ¿Qué pasó con ese templo? Una de las 7 maravillas del mundo. Miren, quedan 2 columnas apenas. Ahora, ¿dónde está? En Jonia, en Turquía actualmente. Entonces, casi todo el material, porque era de un lujo impresionante, tenía 121 columnas, ¿no? Tenía como 120 metros de 115 metros de largo, como 12 metros de alto, y era una cosa pero tremenda. Y aquí vemos con el Coloso de Rodas y todo cómo estaba ubicada. Es decir, estaba en el centro de la adoración y era muy visible. Es decir, metieron plata ahí que da gusto. Ahora, lo interesante de esto es que ustedes ven solo 2 columnas. Sin embargo, hay una fundación cuyo nombre no puedo pronunciar porque estaba en un griego, no sé si estaba en griego o en árabe, no sé. Porque ahora esto queda en Jonia, en Turquía. Hay 150 millones de dólares que están listos para reconstruir el templo de Artemisa. Están listos. Entonces uno dice, Padre, ¿por qué tenemos que entender estas cosas? ¿Por qué tenemos que estar abusados y entendidos con lo que pasa en el mundo? Porque obviamente no es solo lo que pasa dentro de la iglesia, sino lo que está pasando afuera. Pretender que la maldad va a disminuir, la respuesta es no. La corrupción va a aumentar. Vísperas de que viene el Señor, por eso es que Él decía, encontrará fe en el mundo, porque la fe a veces se te apaga cuando ves tanta maldad, ves tanta cosa. Realmente te cuesta, ¿no es cierto?, mantenerte y con tanta tentación que hay en el mundo. Avancemos. Entonces, este templo, ubicado en Éfeso, actual Jordania, Turquía, estaba dedicado a Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones, como les digo, 115 metros, 12 de altura y de ancho no me acuerdo, pero una cosa así inmensa. Son 121 columnas. Y hermosa arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y el templo de Artemisa fue destruido por un incendio en el año 356 a.C. Sin embargo, la adoración a Artemisa continuaba. ¿Y quién fue el que incendió? Una persona que incluso entre los griegos decidieron no pronunciar su nombre porque había hecho lo peor del mundo, que era destruir el templo de su ídolo, de su diosa. Como Crisol, algo así era el nombre, no me acuerdo ahorita. Pero es interesante porque lo único que este hombre quería era tener 5 minutos de fama, pasar a la historia aunque sea quemando un templo. Pero yo digo, Dios usa todo, ¿verdad? Dios usa todo. Avancemos. Fue adorada principalmente como diosa madre. Ahora sí, echen buen oído, porque dice que la característica es que era adorada como diosa madre. Ahora ponle el nombre que tú quieres y te vas a dar cuenta que se adora a una diosa madre, ¿sí o no? Con distinto nombre, pero se adora. Semejante a la Frigia Civiles, en un antiguo santuario donde su imagen de culto representaba a la señora de Éfeso. Adornada con múltiples protuberancias similares a pechos, estas fueron tradicionalmente interpretadas como múltiples pechos accesorios. En los Hechos de los Apóstoles, cuando los herreros efesios se sintieron amenazados por las prédicas de la nueva fe que hacía Pablo, se alzaron en fervorosa defensa de la diosa, gritando: «Grande es Artemisa de los Efesios». Solo una de las 121 columnas de Éfeso sigue en pie. El resto fueron usadas para construir iglesias, carreteras y fortalezas.